Muy bien, estamos grabando ya la clase número 5. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 en un momento muy delicado que estamos viviendo a nivel mundial. Ya saben todos, la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y bueno, no es un momento fácil, es un momento difícil, duro para muchas personas en diferentes países. Acá en Ecuador se está poniendo complicada la situación y yo me encuentro en Guayaquil y la situación acá en Guayaquil eh, es difícil, es cada día más difícil. Así que, bueno, el tema de hoy es, creo yo, bastante adecuado que lo podamos tratar en estas circunstancias. Vamos a hablar en esta clase número 5 sobre Dios, el universo y la creatividad. Creo que es importante que comparta este tema con ustedes. Coincide justo es el tema de la clase número 5 y son tiempos de cambio y tenemos que cambiar necesariamente. Nos vemos obligados prácticamente por la naturaleza a cambiar nuestro sistema de creencias. No podemos seguir creyendo cosas que no existen, cosas irreales, cosas que no tienen fundamento, pero más allá del fundamento, algo que no es real, algo que no te ayuda en tu vida práctica. Entonces tenemos que cambiar el concepto de Dios, la idea de Dios, y acercarnos a una idea que es mucho más saludable y sobre todo necesaria en estos momentos. Así que en esta clase es una clase muy especial, que vamos a hablar de Dios y vamos a ver a Dios de una manera diferente. Voy a comenzar hablando un poquito del origen de la palabra Dios. La palabra Dios deriva de una raíz indoeuropea que significa brillo o luz. Brillo o luz. Dios entonces significa brillo, luz, un destello. Y también de la palabra latina Deus. Y esta palabra Deus tiene su variante divus, que significa ser de luz. Ser de luz. Así que tenemos como origen de la palabra Dios, especialmente hay en griegos, se lo toma de otra manera y no quisiera ir por ese tipo de explicación en cuanto al origen de la palabra Dios, puesto que para los principios del complejo natura se acopla mucho más este origen indoeuropeo y el origen latino. Así que tenemos dos significados, digamos, en el origen de la palabra Dios. Brillo o luz, y por otro lado, por el origen latino, ser de luz. Ser de luz. La palabra luz nos da a entender entonces que hay energía. Es decir, luz significaría energía. También significaría conciencia. En la relación que le vamos a hacer al origen de la palabra Dios con el complejo natura, entonces, ser de luz, luz, lo vamos a relacionar con energía, ¿verdad? Y conciencia. Y en cambio, la palabra ser, algo que existe, es decir, algo que es. Ser es algo que existe. Bueno, ¿algo que existe dónde? Existe en este plano de la realidad. Todo lo que existe. Tú, yo, las cosas que hay aquí, los ríos, las montañas, el aire, los planetas, las galaxias, son cosas que existen. Es parte del ser. O sea, ser es algo que
que es, que existe. Entonces, tenemos este origen, vamos tomando en cuenta el origen de la palabra Dios como brillo, ¿sí? Algunas personas en algunas culturas, por ejemplo, saludan al Dios interior o al brillo interior o a la luz interior. Entonces tenemos brillo o luz por un lado, ¿no? Por el lado del origen indoeuropeo, y por el lado del origen latino, la palabra latina Deus, que significa ser de luz. Dije que luz lo vamos a relacionar con la palabra conciencia, porque cuando tú tienes luz, es como que te iluminas, como que te aclaras y tomas conciencia. Conciencia, esta palabra conciencia tiene también un origen en latín, que es conscientia. Y scientia significa cualidad del que sabe. Cualidad del que sabe. Scientia está relacionada a la palabra ciencia y significa cualidad del que sabe. Si lo relacionamos a la palabra Dios, estamos hablando que Dios tiene la cualidad de saber, es el que sabe. ¿Y qué sabe? Sabe el conocimiento del bien y el conocimiento del mal, es decir, todo el conocimiento, todo el saber, el conocimiento del bien y conocimiento del mal. O sea, no solamente conocimiento del bien, como hemos relacionado en otras culturas y religiones, especialmente cristianas, a la palabra Dios, a lo bueno, ¿sí? Pero si nos remitimos al origen de la palabra y hacemos un seguimiento y un estudio, nos vamos a dar cuenta que está relacionado con la palabra conciencia, y la palabra conciencia es conocimiento del bien y del mal, es darse cuenta, es decir, te das cuenta tanto de lo bueno como de lo malo, o de lo positivo o de lo negativo. Y también conciencia tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Si lo relacionamos al origen de la palabra Dios, entonces conciencia es el conocimiento de uno mismo. Y si conciencia está relacionada a la palabra Dios, estamos hablando del estudio o el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de uno mismo, es decir, del Dios interior. O conocimiento del ser de luz. Luz, como les dije, es energía, tiene que ver con la energía. Y la energía, en el plano físico de la existencia del ser, energía en el plano del ser, de las cosas que observamos, la energía como la conocemos físicamente, como nos explican en física, desde el colegio, ¿verdad? La energía, una pila tiene su polo positivo y su polo negativo. Y si una pila tiene su polo positivo y su polo negativo, por ahí pasa energía. Si solamente es un polo o polos, digamos, polo positivo y polo positivo, dos polos iguales, o polo negativo, no hay el flujo de la energía. Entonces, la energía en este plano físico, en el mundo en el que vivimos, el mundo que conocen nuestros sentidos, la energía es positiva y negativa. Es decir, perdón, tiene un polo positivo y un polo negativo como una pila. Pero aquí viene un detalle muy especial, que la energía en el mundo de la no existencia, porque el mundo de la existencia es el ser, y el mundo de la no existencia es el no ser, donde no hay estas cosas como las vemos acá. Entonces decía que la energía en el mundo del ser tiene dos polos, positivo y negativo. Pero en el mundo del no ser, de la no existencia, la ciencia ha descubierto una energía sutil
presente en todo lo existente, que hay en mayor cantidad que la energía que normalmente conocemos, que le llaman la energía oscura, ¿no? Materia y energía oscura. Entonces, la materia y la energía oscura da origen a la energía con estos dos polos, positivo y negativo, en este plano. Así que en el plano del ser, todo lo que vemos en el plano del ser se manifiesta a través del principio de dualidad o de unidad. El principio de unidad es el principio de los opuestos complementarios. El polo positivo y el polo negativo se complementan para que haya flujo de energía. En este plano físico, como lo conocemos desde el mundo de las partículas, los átomos, hasta todo lo que vemos, y la energía como la conocemos normalmente, es dual. Y todo, absolutamente todo, es dual. Vemos la dualidad por todas partes. Por ejemplo, en el momento que vemos algo y decimos es lindo, en ese momento aparece también la fealdad. La fealdad, porque si es lindo un objeto o una flor, es linda en comparación a algo. Entonces siempre va a haber una dualidad. Cada vez que nosotros en este plano físico tratemos de describir la realidad, siempre va a existir el principio de unidad de la dualidad, ¿no? Si hablamos de algo feo, significa que hay algo bonito. Si hablamos de algo malo, significa que hay algo bueno. Si hablamos de algo bueno, significa que hay algo malo. Si hablamos de que de arriba, significa que hay abajo, porque solo es posible que exista arriba en relación de algo que hay abajo. Entonces son opuestos complementarios que tienen que ver con el principio de unidad que en clases anteriores ya he explicado. Así que, bueno, Dios tiene que ver en este plano físico de la existencia con la dualidad, con lo positivo y con lo negativo. Entonces, vamos cambiando ya el chip, vamos cambiando nuestra comprensión de Dios, de eso que nos han enseñado de lo que es Dios, de acá en nuestras culturas, Dios lo relacionamos al Creador. Entonces, vamos cambiando la idea que tenemos del Creador como solamente lo positivo, solamente lo bueno. ¿Sí? Dios es, de acuerdo al origen de la palabra y de acuerdo a la física, a la ciencia, es el bien y el mal. O sea, las cosas que nos parece bien es porque significa que hay algo que nos parece mal. O al contrario, si hay algo que nos parece mal, significa que hay algo que nos parece bien. Y actualmente estamos pasando por una situación y que dicen, no, esto no es de Dios, esto es de Dios. ¿Sí? Esta pandemia es de Dios. Lo positivo y lo negativo no se puede separar. De hecho, cuando separamos, realmente estamos ocasionando un gran problema en la humanidad. Y son los grandes problemas que tenemos en la humanidad por haber separado el bien y el mal. Entonces, el conocimiento del bien y el mal, conciencia tiene que ver con Dios. Es decir, Dios o conciencia o energía es lo mismo. Y la energía tiene que ver con lo positivo y lo negativo. Y tiene que ver entonces con todas las cosas positivas que nos pasan y las cosas negativas. A pesar de lo terrible que es esta pandemia para la humanidad, sin embargo, vemos muchas cosas positivas que están pasando también gracias a esta pandemia. También a favor de la humanidad, aunque no parezca, aunque no parezca. Por ejemplo, los océanos en estos días se han limpiado, los ríos, el aire de muchas ciudades ahora está mucho más limpio. El planeta, con esta pandemia que nos ha llevado a estar en casa, a no salir de casa, que nos ha obligado a parar, tiene también cosas muy positivas, que muchas personas quizás no lo podamos ver, porque tenemos un familiar
ya contagiado con el virus, quizás en una situación crítica. Entonces es difícil para una persona ver algo positivo en un momento que se lo percibe como tragedia porque un familiar está enfermo. Y es comprensible, ¿verdad? Y de hecho, creo que todos de mayor o menor medida, de mayor o menor grado, pues hemos vivido estos días preocupaciones, ansiedades, porque esto es nuevo, nunca lo habíamos vivido y nuestra mente se está adaptando a lo que está pasando. Entonces, emerge el miedo, emerge el temor, la gran incertidumbre, y es difícil cuando uno tiene miedo ver que hay cosas positivas en lo que está pasando. Así que Dios tiene que ver también con lo negativo, tiene que ver con lo negativo, no solo lo positivo. Es decir, esto negativo que está pasando viene de Dios y es el opuesto complementario del bien, para que muchas cosas positivas y buenas pasen, para que tomemos conciencia, para poder evolucionar, porque nos estábamos comportando como humanidad de una forma muy torpe, muy torpe. Y creo que esto que estamos viviendo ahora en todo el planeta nos va a ayudar mucho a despertar, a tomar conciencia de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos, de la relación que tenemos con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con los ríos, con el aire. La forma como estamos llevando el sistema político, el sistema económico, el sistema religioso que ha colapsado. Dios, que es un tema que sobre todo lo tratan las religiones, en la forma como han tratado este concepto de Dios, pues no ha ayudado porque es un concepto que lo han alejado de la naturaleza. Dios es la naturaleza, no es el creador de la naturaleza como lo vimos en la clase anterior. Dios es la naturaleza, porque ya con la física cuántica podemos entender que creación y creador están relacionados, no están separados, no hay separación, no hay dualidad en realidad, en el fondo no hay dualidad, hay unidad de opuestos complementarios. Entonces, Dios es la naturaleza. Así que les invito en esta clase a ir cambiando la idea que hemos tenido de Dios, la idea que nos han enseñado sobre Dios, y empezar a comprender que Dios no es ese señor de barba blanca que está en algún lugar con un libro anotando las cosas malas o las cosas buenas que estamos haciendo y que algún día, cuando ya tengamos que partir, cuando llegue el momento de nuestra muerte, nos van a juzgar. Hemos aprendido eso. Pero gracias a la física cuántica podemos comprender que la realidad es diferente. Que la realidad es diferente y que la realidad no está separada de Dios, sino que es el Dios mismo. Y que ese Dios está en todo lo existente. Y al estar en todo lo existente, en la existencia, en el ser, está también existente y presente en ti, en tu interior, en tus partículas, en tu energía, en la parte más íntima de tu ser. Ahí está Dios. Y si lo quieres buscar, lo puedes buscar ahí, dentro de ti. Entonces, como les decía, tenemos que cambiar la idea que nos han enseñado de que Dios es algo parecido a una persona con una barba que nos está juzgando. No nos ha ayudado y nos estamos dando cuenta que tenemos muchas religiones, y lo digo con respeto a las personas que siguen de buena fe las religiones, pero si dieran resultado, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento. La dualidad incomprendida, como que fueran opuestos que se pelean. Tenemos que entender que Dios es lo positivo y lo negativo, que Dios es lo diferente, que Dios es la diversidad y que esa diversidad no está separada, sino que está relacionada y es parte de una unidad. Por eso universo significa unidad o totalidad. Todo lo existente es Dios en sí mismo. Si hablamos de Dios, hablamos de universo. Y por eso muchas personas prefieren llamarle a Dios universo.
por esta característica de unidad, de que nada está separado. Lo que está pasando en este momento no está separado de nosotros. Tiene que ver con nosotros. Es un momento difícil, pero nos complementa, nos fortalece, nos ayuda a evolucionar. Entonces, el mundo está cambiando y el coronavirus, el COVID-19 está ayudando para que nosotros tomemos mayor conciencia y haya una evolución humana, porque hay una evolución en el planeta y en el universo, pero ha costado mucho que haya una evolución humana. Los humanos, que ya tenemos cientos y miles de años, no hemos evolucionado. Lo hemos hecho, pero muy poco. Y con esto que estamos viviendo, estoy seguro que es el opuesto que nos complementa para la evolución. ¿Qué podemos hacer entonces ahora? Estamos viviendo estos momentos tan difíciles. Pues primero, no buscar a Dios afuera, sino buscarlo dentro de ti. Busca a Dios dentro de ti. Y aquí, pues, tienen sentido las meditaciones, el cerrar los ojos, el hacer silencio, el aquietar tu mente, el sentir lo más profundo de tu ser, de tu existencia. Tratar de ir a tu no existencia, que lo expliqué un poco en la clase anterior. Entonces, no busques afuera, porque fíjate, si tú buscas en iglesias, igual lo puedes hacer si quieres, porque en la Escuela Complejo Natura respetamos, pues, que tú sigas alguna iglesia, alguna religión, lo respetamos, pero si tú eres de las personas, que es a las personas que especialmente nos dirigimos en estas clases, de que sientes que algo no te cuadra, que las cosas no están funcionando bien y que tiene que haber un cambio, entonces va esta clase para decirte que no busques afuera, que tienes razón, lo que sientes, esa intuición, no busques afuera. Sé un buscador, pero ve adentro y dentro de ti vas a encontrar ese brillo, esa luz, ese ser de luz, ese creador, esa creatividad. Si hacemos eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora no podemos ir a una iglesia porque nadie puede salir de casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Si Dios está fuera, en este momento estaríamos bastante mal, porque no podemos salir. Pero afortunadamente Dios siempre está dentro de nosotros y tú puedes estar en cualquier parte, en tu casa, en la cima de una montaña o también puedes estar en un templo, pero Dios siempre va a estar dentro de ti. Esa es la buena noticia. Entonces, si tú realmente buscas ese brillo, esa luz, esa energía en tu interior, y no estás esperando solamente que te pasen cosas buenas, sino que aceptas lo que está pasando, aceptas lo que está pasando en tu vida, quizás tú eres portador del coronavirus, del COVID-19, o quizás un familiar, acéptalo, porque esto viene de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? No buscar afuera, busca dentro, y te vas a dar cuenta que al buscar dentro de ti, quizás por primera vez lo vas a hacer, te vas a fortalecer espiritualmente, realmente, realmente. Tú no puedes ayudar a otras personas tratando de fortalecerte espiritualmente, como normalmente algunas religiones nos proponen, que ayudemos. Y es comprensible, el yo racional lo comprende. Pero si tú no estás primero bien contigo, no puedes estar bien con los demás. Entonces, este es el momento para ayudarte primero a ti, para tomar conciencia de tu Dios interior, de esa fuerza interior, de esa creatividad que está en tu interior. Y cuando tú conectes con ese brillo, tú vas a brillar con esa luz y entonces de manera natural vas a poder extender ese brillo, esa luz al ambiente, a las personas con las cuales estás compartiendo. Y no necesariamente va a ser un brillo como que todo está bien, todo está bonito y que no va a pasar nada. No. Puede ser que ahora que estás conviviendo con tu familia, porque antes estabas ocupado en el trabajo o si eres joven estudiando y no podías compartir con tus padres, los padres no podían compartir con los hijos, pues ahora estamos compartiendo y no necesariamente es bonito, porque
Antes evadíamos ese compartir. Ahora que lo estamos haciendo, pues empezamos a chocar en la convivencia, padres e hijos, parejas. Chocamos en la convivencia, porque antes usábamos los pretextos para huir de esa convivencia de pareja y de familia. Entonces, eso negativo o eso feo es parte de Dios también. Es el opuesto que te complementa y te ayuda a evolucionar en casa. Por ahora, si puedes conectar directamente con tu Dios interior, hazlo simplemente cerrando los ojos, respirando y aquietando tu mente. Más adelante vamos a tener unas clases sobre meditación 1, 2 y 3 y que te voy a explicar al detalle cómo hacerlo. Pero lo puedes hacer desde este momento, respirar profundo, cerrar tus ojos, aquietarte y sentirte, sobre todo sentirte lo más profundo de tu ser. Y eso te va a ayudar muchísimo. Pero si te cuesta hacerlo por tu sistema de creencia, porque quizás como aprendiste en tu religión muchas cosas sobre Dios, sobre el pecado, etc., y tu mente te va a hacer la jugada de que no te vas a sentir cómodo haciéndolo, porque estás buscando directamente a Dios, y tú has aprendido a buscarlo a través de un intermediario, está bien, hazlo a través de un intermediario, de Jesús, Buda, Krishna, o como tú le quieras llamar, hazlo, pero busca dentro de ti y no fuera de ti. Lo más recomendable es que no busques a través de un arquetipo, ¿no? Como Jesús, Buda, etcétera, sino que vayas directamente a buscar a Dios en ti. Tú eres Dios, pero en un nivel profundo de conciencia. Tú eres Dios. En la clase anterior hice una introducción de los estados de conciencia. En una próxima clase voy a explicar más a profundidad los estados de conciencia. Y en un estado profundo de conciencia, tú mismo eres Dios. Tú eres una unidad, tú no estás separado de Dios. Tú eres Dios y Dios es la fuente de la creatividad. Es la creatividad misma. Hay mucha creatividad en ti. Tanta creatividad que ya se están descubriendo vacunas y se han descubierto muchas cosas y se han creado muchas cosas desde el humano, pero también Dios en su energía creadora, en su fuente creadora, pues ha creado todo este universo de manera maravillosa. La naturaleza es maravillosa. ¿Y qué más puedes hacer ahora? Primero, no busques afuera, fuera de ti, no busques a Dios. En estos momentos que estás viviendo una situación difícil, que estamos viviendo todos en el mundo, y aquí donde me encuentro, Guayaquil, cada día se pone peor. No busques a Dios afuera, la luz de Dios no está fuera de ti, sino dentro de ti. No busques a Dios fuera de ti, búscalo dentro de ti. Cierra los ojos, respira profundamente. Aquieta tu mente. Empieza a sentir tu ser en lo más profundo. Busca dentro de ti. Es muy importante que despiertes, que tomes conciencia y busques dentro de ti. Dios está dentro de ti, no está fuera de ti. Hazlo directamente. Si no lo puedes hacer directamente, hazlo a través de un intermediario, a través de Jesús, de Buda, de Krishna, o de acuerdo a tu sistema de creencias, de acuerdo a tu religión, pero ya no afuera, sino dentro de ti. Y cuando puedas conectar con esa fuente creativa, esa energía creadora que ha creado todo lo existente, tú puedes conectar y vas a sentir paz interior en medio de esta situación complicada, difícil. Vas a lograr con este ejercicio conectar con tu Dios interior, con esa energía, con el no ser que es de donde surge el ser. Entonces, cuando lo hagas, cuando lo sientas, lo que tienes que hacer es entregarte total y completamente a ese sentido. Cuando sientas a Dios en tu interior, no como una creencia, sino una experiencia verdadera, real, auténtica, aquí y ahora, entrégate totalmente, completamente a ese sentimiento.
ese sentimiento de unidad, que eres uno con Dios, uno con el universo, uno con la fuente creativa. Si Dios está en tu interior, por supuesto que también está en tu exterior. Dios está presente en el interior de todo lo existente. Pero para conectar con Dios, con esa fuente de energía creadora, creativa 100%, no lo debes hacer afuera, sino dentro de ti. En realidad, todo lo que ves afuera no está afuera, sino que está dentro de ti. Eso lo vemos en otras clases. La realidad exterior es un espejo de tu realidad interior. Pero todo lo existente, todo en el interior de todo lo existente está el brillo, la luz o Dios. Así que está presente en cada elemento, cada cosa que hay en la naturaleza. Dios mismo es la naturaleza. Cambia tu sistema de creencias. Deja de ver a Dios como algo separado, a la naturaleza. Dios es la naturaleza, como lo decía un gran filósofo que inspiró a muchos científicos, entre ellos Albert Einstein, que se llama Baruch Spinoza. Dios es la naturaleza. Dios es la naturaleza. Deus sive natura. Dios es la naturaleza. Esto que está pasando viene de Dios. No viene del diablo, del demonio, viene de Dios. El bien y el mal está dentro de nosotros. El bien y el mal es una energía que forma una unidad y se complementa. Así que es importante cambiar esa idea de que la naturaleza está separada de Dios, porque ese sistema de creencia nos está provocando muchos problemas. ¿Sí? Estamos maltratando a la naturaleza, estamos maltratando a Dios. La relación que tenemos con la naturaleza no es positiva, no es saludable. Es decir, la relación que tenemos con Dios, naturaleza, no es saludable. Si tú quieres vivir en unidad con Dios, vive en unidad con la naturaleza. Por eso tienes que interesarte en los principios de la naturaleza, que son los principios de Dios, y no principios o leyes que aparecen en libros, que son teorías, pero no es algo real. Los principios de la naturaleza son reales, te gusten o no te gusten, y los principios de la naturaleza son los principios de Dios. Estamos teniendo un llamado de atención de la naturaleza para que podamos despertar, para que podamos evolucionar, para que nos demos cuenta de una vez por todas la forma como nos estamos relacionando con el planeta, nuestras costumbres, cómo tenemos que ya cuestionar esas costumbres, las cosas que comemos. Sabemos que se origina esta pandemia en China, en Wuhan, y que hay una cultura pues que le encanta comer todo tipo de animales salvajes. Se sabe, por lo que se ha escuchado en los medios científicos, que es una mutación del virus, del coronavirus, que de los murciélagos pasó a otro animal, que todavía no saben esa cadena, ¿no? De murciélago a un animal intermedio y que luego pasó al ser humano. Y que en el ser humano mutó y es el COVID-19. Los científicos sabían que en algún momento esto iba a ocurrir. Tenemos que cuestionar nuestro sistema de creencias, de cómo nos estamos comportando, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Si cambiamos nuestro comportamiento, la manera como nos relacionamos con los animales, con las plantas, con el aire, con el agua, con el planeta en general, con los humanos, entonces estas cosas no van a ocurrir porque estamos hablando de que el planeta estaría en otro grado mayor de conciencia. Así que lo que nos está pasando viene de Dios y aunque vemos cosas muy tristes y muy lamentables, nos ayuda a evolucionar, a tomar conciencia.
Dios es el universo y el universo como Dios, como energía, es fuente de toda creatividad. Vemos una biodiversidad maravillosa en este planeta y vemos tantas eh, planetas, galaxias y agujeros negros y muchas cosas que hay en este inmenso universo. Se habla de que hay otros universos y todos los universos o el multiverso, igual todo eso está relacionado y forma un universo. Hay tanta creatividad, Dios creándose y recreándose constantemente. Y parte de esa creación estamos nosotros aquí. Es la manera como Dios estudia a sí mismo. Dios es creatividad, fuente de creatividad, la creatividad misma. Nosotros somos un Dios, un pequeño Dios. Es decir, también la fuente de toda creatividad está dentro de nosotros. Somos seres humanos creativos que vamos a salir adelante de esta crisis, primero de salud sanitaria y luego la crisis económica. Vamos a salir adelante y también de la crisis medioambiental. Vamos a salir adelante porque somos pura creatividad. Solo hay que ir hacia nuestro interior, buscar en nosotros y ahí está el mensaje, la respuesta de cómo debemos llevar, de cómo debemos administrar la vida en este planeta. No podemos ir en contra de la naturaleza. Tenemos que ir con la naturaleza y poner nuestra creatividad al servicio de la naturaleza, de la totalidad, del universo, no como algo separado, sino tenemos que mirarnos como universo, como una unidad, como una totalidad. Así que somos fuente de toda creatividad y vamos a salir adelante. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, socialmente, medioambientalmente. Vamos a salir adelante y esto nos va a ayudar a fortalecernos, a tomar conciencia y a cambiar nuestras culturas, a cambiar nuestros sistemas de creencias, a cambiar nuestra manera de vivir en el planeta. Bueno, esta es la clase número 5. Quiero que en el grupo de WhatsApp, por favor, después de que veas esta clase, hagas tus comentarios. Sé que esta clase puede chocarle a muchas personas porque va a chocar con su sistema de creencias, con lo que les han enseñado en la escuela, en el colegio, en su iglesia, en su templo, en su religión. Pero créanme que conozco sacerdotes, pastores y líderes de otras religiones que también lo ven así, aunque pertenecen a otras religiones. Esta no es una religión, pero hay personas que yo conozco y que también lo ven así. Dios, universo, naturaleza. Estamos hablando de lo mismo. Y no hay que buscar afuera, y nos lo está demostrando lo que está pasando. No podemos ir a un templo. De hecho, si nos agrupamos en un templo, es peligroso para nosotros, nos podemos contagiar. Y hay algunos líderes de religiones que dicen que por fe, que la fe todo lo puede y que no importa, hay que ir a la iglesia. Nos estamos yendo en contra de la naturaleza. Necesitamos una fe auténtica, real, coherente, inteligente. No podemos ir en contra de la naturaleza. Tenemos que estar en casa, tenemos que ir adentro, que es nuestra casa mayor, y van a ver cómo empieza a emerger mucha creatividad, confianza, fe en medio del caos. Un abrazo y me cuentan por favor en WhatsApp qué tal les pareció esta clase.